Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la apendicitis aguda, los criterios para una cirugía, cuándo se debe o no se debe usar la analgesia y otro tipo de mecanismos que son importantes para la misma. Dicho esto, vamos a comenzar. La apendicitis aguda es una de las afecciones más comunes en el servicio de urgencias y en el servicio de cirugía. Ya tenemos un video hablando sobre el abdomen agudo y muchas de las características del abdomen agudo se presentan en la apendicitis. De hecho, cuando pensamos en el abdomen agudo, casi siempre nos vamos por primera vez a la apendicitis. Por eso es que ahorita vamos a explicar acerca de ello. Primero que nada, ¿qué es la apendicitis? La apendicitis es una inflamación del apéndice, ¿no? Del apéndice vermiforme, al final de cuentas. Es en su mayoría ocasional en el sexo masculino, aunque realmente la relación tampoco es tan diferente. Se cree que un 56% es en sexo masculino. La causa más común, al menos en adultos, es el fecalito y las obstrucciones intestinales provocadas por el mismo fecalito. La función del apéndice vermiforme tiende a ser inespecífica, aunque hoy en día sabemos que nos ayuda más que nada como una zona que ayuda al desarrollo del microbioma, ¿ok? Por eso es muy importante y se han observado algunas disbiosis en pacientes sin apéndice. ¿Es quirúrgico? Bueno, en la mayoría de casos sí. La respuesta rápida es que sí, es quirúrgico. ¿Existe manejo con antibióticos? Sí existe manejo con antibióticos, pero tiene criterios muy específicos que necesitan una evaluación completa, pruebas imagenológicas y sobre todo la clasificación patológica, que vamos a ver un poquito más adelante cuál es esta clasificación en el sentido histológico y en la cantidad de infiltrado inflamatorio que presente nuestro apéndice. ¿Cuál es la anatomía quirúrgica del apéndice? Bueno, primero hay que entender la embriología del mismo. Se desarrolla aproximadamente en la octava semana de gestación porque viene del intestino medio. La acumulación final o su papel como tejido linfoide, porque también ese es un papel que presenta ayudando al microbioma, se empieza a desarrollar hacia la quinceava de semana de gestación. La proporción más alta de la afección es entre los 10 a los 30 años porque puede llegar a presentar los folículos linfoides en su maduración. El crecimiento del ciego varía, ¿ok? Según la posición apendicular y esto depende también de las complicaciones quirúrgicas que puede llegar a presentar. Esto, pues bueno, es la relación patológica del apéndice junto con su entorno. ¿Cuál es la anatomía? Bueno, sabemos que es un cilindro fusiforme, perdón, que está conectado al ciego. Mide aproximadamente entre 5 a 10 centímetros hasta 30 centímetros por 7 centímetros. Son las medidas grosso modo del apéndice. Se irriga principalmente por la arteria la arteria pendicular, que es una rama de la arteria ileocólica, ¿ok? Y las posiciones que puede llegar a presentar son retrocecal, es decir, detrás del ciego, pélvica, o centrando hasta la zona pélvica, postileal, detrás del ilio, subsecal, debajo del ciego, preileal, antes de lo que es el ilio, parasecal, es decir, a un lado del ilio, o ectópicas. Incluso pueden llegar a ser en otras zonas que son mucho menos comunes, pero puede llegar a presentarse. O sea, no es como que salga en el pulmón tampoco. O sea, me refiero a esta zona del ciego, ¿no? Esta acumulación del mismo puede llegar a presentar alguna salida por esta región. ¿Cuál es la etiología de la apendicitis? De manera general, sabemos que la apendicitis es una inflamación del apéndice, pero ¿por qué ocurre? Sucede que el ciego, que es esta estructura que vemos aquí, está conectada al apéndice, ¿no? El apéndice al final de cuentas es eso, o sea, un apéndice, una colita que tiene el ciego. Y al estar conectado por dentro, bueno, por fuera también está conectado por dentro. ¿Qué pasa? Que hay un fecalito en la mayoría de ocasiones que obstruye este conducto. Al obstruir este conducto va a haber una reacción de inflamación muy elevada y por lo tanto va a haber una hiperplasia linfoide. ¿Por qué? Porque como les digo, el apéndice sirve sobre todo para el desarrollo del microbioma. Si sirve para el desarrollo del microbioma, quiere decir que adentro del mismo viven muchas bacterias que nos ayudan en el microbioma, pero que estas causan justamente la inflamación y la infección. De ahí la base del tratamiento antibiótico que también puede usarse en apendicitis no complicadas. ¿Qué ocurre? Que hay una hiperplasia linfoide. ¿Por qué? Por esta estimulación inflamatoria excesiva. Los cuerpos extraños, así como los fecalitos, también pueden llegar a provocar este tipo de condiciones. Parásitos también la pueden llegar a provocar, es decir, que haya un taponamiento ocasionado por parásitos, un tumor primario o un tumor metastásico, es decir, un tumor propio del ciego, del colon o un tumor
que por metástasis haya llegado hasta esta región. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes para el desarrollo de apendicitis? La edad y la raza, es muy común en niños también. El sexo y la carga parasitaria, obviamente, pues bueno, como les digo, un poquito más común en hombres. La carga parasitaria es importante, sobre todo en lugares con una endemia de los mismos. Infecciones por Escherichia coli o a otros bacteroides. Y el origen de la obstrucción, o sea, esto depende. Un cuerpo extraño, por ejemplo, no es que sea algo relacionado a veces con edad y raza o sexo, pero pues puede llegar a provocar esta alteración. La causa más importante de la apendicitis, así en general, es la obstrucción de la luz entre el ciego y el apéndice propiamente dicho, que va a causar toda la reacción inflamatoria. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Como les digo, el apéndice no tiene una función 100% establecida, aunque se conoce como un madurador del microbioma. La función linfoide se relaciona mucho con la función inmunológica, de ahí la base inflamatoria del apéndice, y su principio básico es la obstrucción y la infección. Como les mencionaba, tenemos unas características complicadas y no complicadas. ¿De qué depende esto? Bueno, depende principalmente del grado de inflamación y de obstrucción del apéndice. El fecalito es la causa más común o algo más, como veíamos en la etiología, puede ser un cuerpo extraño, parásitos, tumores, etcétera, ¿no? O sea, algo en general, algo que me obstruye el paso entre el ciego y el apéndice. Entonces, la hiperplasia linfoide, es decir, como tenemos mucho tejido linfoide en el apéndice, se relaciona directamente con la invasión bacteriana, es decir, entre más inflamación tengamos y el cuerpo extraño durante más tiempo, imagínense un fecalito que de por sí ya tiene estas características infecciosas, pues bueno, puede llegar a obstruir y complicarse con el microbioma de la región, porque como les digo, es un madurador del microbioma. ¿Cuáles serían las condiciones idóneas, por así decirlo, para que se desarrolle la apendicitis? Sería que el apéndice mantenga una inflamación, una isquemia y una perforación, es decir, que se inflame, que le empiece a faltar el flujo sanguíneo y que por esta misma falta de flujo sanguíneo y la inflamación excesiva se termine perforando. La presión intraluminal, es decir, la presión de adentro del apéndice, se eleva bastante. Pasa de 65 hasta más de 85 milímetros de mercurio con el pasar del tiempo. ¿Y qué ocurre? Que se termina afectando la capa serosa, la capa del peritoneo y la capa adyacente, es decir, toda la capa de alrededor del apéndice. Los alelos, hay muchos alelos que se han relacionado con un factor genético que puede llegar a causar una superinflamación, es decir, pacientes que de por sí iban a tener apendicitis, pero que por un mecanismo genético tienen apendicitis mucho más fuertes. Son alelos relacionados con interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Estos que ocurren, estos que provocan una trombosis, una necrosis y una gangrena más profusa, es decir, son pacientes que per se, o sea, por sí mismos, tienen una condición genética que van a hacer que su inflamación sea más fuerte que aquellos pacientes que no lo tienen, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Que además de todo lo que ya mencionamos, otras sustancias muy importantes para el desarrollo sería la serotonina, la sustancia P y las citocinas, porque estas también pueden mediar un factor inflamatorio. Esto es lo que les decía. Al final de cuentas hay una inflamación, o sea, hay una obstrucción en la luz entre lo que es el ciego y el apéndice. La presión intraluminal aumenta y todo esto termina provocando que haya una reacción inflamatoria excesiva. Aquí se rompe y bueno, ya es donde puede llegar a provocar una peritonitis generalizada y muy grave. ¿Cuál es la clasificación patológica? Bueno, tendríamos tres etapas principalmente, que sería la etapa supurativa. En este caso, ¿qué nos hallaríamos? Nos encontraríamos un infiltrado neutrofílico. ¿Por qué? Porque los neutrófilos son las primeras células de la inflamación que llegan hasta esta zona. Terminan afectando lo que es la capa mucosa, serosa y la muscular. La extensión de la lesión puede llegar a provocar zonas de ulceración. Hay trombosis vascular y dilatación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a haber una vasodilatación para permitir un mecanismo inflamatorio más elevado. La inflamación en general no es que sea mala, simple y sencillamente es un mecanismo protector que tiene el organismo.
hay una invasión bacteriana que justamente va a causar estas condiciones. La capa o la etapa gangrenosa, perdón, es donde hay una necrosis del apéndice vermiforme, hay una ulceración en la mucosa, es decir, esta extensión de la inflamación ha sido tan elevada que ya se ulcera, hay áreas púrpuras, verdes y rojas, porque justamente ya la inflamación ha sido severa. Hay una periapendicitis, es decir, la siguiente es una periapendicitis, una inflamación alrededor de todo el tejido, donde se extiende la inflamación justamente por la capacidad que tiene de penetrar entre el mismo tejido los factores inflamatorios. Y finalmente la etapa de perforación. La inflamación ya es tan alta, o sea, ya es tan elevada, que va a generar un plastrón apendicular. ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente el apéndice está envuelto en toda esta región de la cavidad abdominal y se cubre por epiplón. Si ocurre una perforación, lo primero que puede ocurrir es que, al menos en adultos, el epiplón tape y genere un plastrón apendicular, es decir, que evite la infección por mera anatomía, porque está más desarrollado. En niños, que está menos desarrollado, el factor que ocurre y el factor que se genera es una peritonitis avanzada, porque no hay un plastrón que evite que la inflamación se pueda producir y pueda aumentar. Esto es lo que le decía, una apendicitis aguda, hay un exudado en el lumen, una mucosa ulcerada, la capa submucosa se ve alterada, la capa muscular y la serosa. Aquí es un acercamiento, un zoom en donde se pueden ver abundantes células inflamatorias en la capa muscular, que sería toda esta capa de acá, y hay un infiltrado inflamatorio que probablemente ya la siguiente etapa sea gangrenosa o de perforación. El cuadro clínico, la verdad es que es bastante inespecífico, a pesar de que si pensamos en abdomen agudo, algunos puntos importantes, pues bueno, es bastante inespecífico aún así. ¿Por qué puede ser modificado? Por la edad o por los medicamentos que se utilicen. La edad, por ejemplo, en un niño puede ser bastante inespecífica porque el desarrollo de una complicación puede variar, y en los adultos mayores también por alguna neuropatía. En cambio, con los medicamentos también puede verse afectado con los analgésicos, aunque hoy en día sabemos que realmente no es tanto y que sí pueden recomendarse algunos analgésicos justamente para una valoración mejor del paciente. El dolor abdominal, ¿cómo es? Bueno, el dolor abdominal es muy característico, es periumbilical y difuso a el cuadrante inferior derecho, ¿ok? Principalmente hacia la zona de la fosa ilíaca. El dolor casi siempre es previo a vómitos. Si se camina o si tose, el incremento del dolor es bastante profuso. Entonces, por ahí podría ser un signo de evaluación clínica. Del 20 al 40% de los pacientes tiene fiebre, o sea, tampoco es algo tan específico. Y cuando hablamos de una apendicitis aguda, lo más común es que sea menor a 24 horas de evolución. Las náuseas y el vómito, que justamente van a tener como antesala el dolor, en la mayoría de casos no son profusas, o sea, únicamente es como un factor eh, que no es tan específico, pero bueno, no es que sea en cantidades excesivas. Presentación atípica, ¿en quiénes se da? Bueno, en niños, en adulto mayor y en las embarazadas sí puede darse un problema atípico en donde estos signos no sean los más característicos por cuestiones de edad, por cuestiones del mismo paciente. ¿Ok? Entonces es importante tener esto presente también. El diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica una apendicitis? Bueno, primero que nada tenemos que ver los signos clínicos, ¿ok? La anamnesis y su actitud, la posición y las facies, o sea, fasiálgicas, si el paciente tiene cara de dolor, cómo camina, cómo nos habla, cómo se acomoda, cómo llega caminando, si tose y le duele, si, o sea, etcétera, ¿no? Todo tipo de características hay que evaluar en el muy característico ojo clínico. Se alteran los signos vitales, puede haber taquicardia, alteración de la frecuencia respiratoria, alteraciones de la oxigenación, realmente no tanto, es raro, pero lo más común es que haya taquicardia y elevación de la frecuencia respiratoria por el dolor. El signo más importante es el signo de McBurney, que el signo de McBurney sería este que vemos aquí, justamente con la presión de la zona del apéndice. Pero también está el signo de Bromberg o el signo de rebote, es decir, a la hora de hacer presión en la exploración física, pum, sale este dolor y le duele mucho. El signo de Morris y Monroe también es muy común, que es un punto medio de la espina ilíaca superior derecha con el ombligo, que sería esta zona de aquí. El signo del psoas o Lapinski o el signo de Lapinski y Meltzer, que básicamente quiere decir que es un signo de del uso del músculo psoas,
y esto genera dolor pues porque hay una reacción de la apendicitis. El signo del obturador y la talopercusión también son signos clínicos para la exploración física que nos ayudan sobre todo para detectar a una patología como la apendicitis. En cuanto al laboratorio, bueno, según la guía de práctica clínica, que es lo que nos vamos a encontrar, una leucocitosis con predominio de neutrofilia y una PCR elevada. Sin embargo, también es importante recordar que a veces pueden haber presentaciones atípicas, como en el caso de niños, adultos mayores o embarazadas. Y que en el caso de pacientes obstétricas o pacientes en edad reproductiva, ¿qué es lo que sospecharíamos? Pie más ego. ¿Por qué pie? Pues bueno, una prueba inmunológica de embarazo siempre es importante, sobre todo para la probabilidad de embarazo ectópico, y el examen general de orina, que también podría llegar a ocurrir por una afección urinaria y un problema a nivel de lo que son los uréteres, por ejemplo. Alteraciones electrolíticas también pueden llegar a provocar complicaciones a nivel del apéndice o se pueden llegar a generar a través del apéndice. La evaluación de la interleucina 6, sobre todo por este factor genético que les mencionaba al principio, y el score de Alvarado, que ahorita vamos a ver qué es lo que nos indica el score de Alvarado modificado, ¿ok? Porque esto es importante de mencionar. El score de Alvarado, bueno, son síntomas y signos predictores de apendicitis, ¿no? Los síntomas, pues bueno, la migración del dolor es un predictor fuerte, igual que el dolor como síntoma inicial, es un predictor fuerte. Sin embargo, algunos signos clínicos son predictores intermedios y otros síntomas constitucionales o generales como el vómito, diarrea, fiebre, etcétera, son débiles porque pueden ser en muchas otras enfermedades. Ahora, el score de Alvarado nos indicaría que, por ejemplo, son un puntaje en donde los que nos dan más puntos sería el dolor a la palpación enfosiliaca derecha, con el signo de McBurney, por ejemplo, y la leucocitosis que también nos sale en el laboratorio. ¿Cuáles son los otros signos? Pues bueno, la migración del dolor, la anorexia, las náuseas y el vómito, dolor al rebote o la descompresión, el signo de Blumberg, la fiebre y la desviación a la izquierda de los factores inflamatorios. Esto es muy importante sobre todo para detectar un score de Alvarado y la probabilidad de desarrollar una apendicitis o de tener una apendicitis. Esta me gustó mucho porque también tiene los principales hallazgos clínicos de la enfermedad que estamos observando. Por ejemplo, si el inicio del dolor es antes de los vómitos, va a tener muy buena sensibilidad, pero no tan buena especificidad. Y el que tiene mayor especificidad podría ser la migración del dolor. No tiene tan buena sensibilidad, pero es el que tiene mayor especificidad. Y ya si queremos como complementarlo con todo, tenemos el dolor en el cuadrante inferior derecho, el inicio anterior a los vómitos, perdón, el dolor anterior a los vómitos, la anorexia, que esto no es tan bueno, es más un predictor débil porque es más un síndrome constitucional, ausencia de dolor previo, es decir, ausencia de dolor agudo, la migración del dolor y las náuseas y vómitos, que igual es un poquito más constitucional. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico por imagen? Bueno, la verdad es que en los últimos años se ha observado cómo es que ha disminuido el número de cirugías ocasionadas por la apendicitis. Estas disminuyen justamente porque se aumentan los predictores imagenológicos. Por ejemplo, tenemos menor predicción del 9 al 5% por un mejor diagnóstico, es decir, se evita hasta el 9% de las cirugías por un mejor diagnóstico. Cuando se suma todo esto a la escala de Alvarado, tenemos incluso hasta un cuarto de todas las apendicitis terminan siendo no quirúrgicas porque tenían otra causa, ¿ok? Otro problema de abdomen agudo que quizá era quirúrgico, pero no de apendicitis, ¿ok? O sea, tenía otra base, la causa subyacente, como siempre les menciono. La ecografía tiene una sensibilidad de 86% y especificidad de 81%. ¿Cuál es el problema principal? Que es operador dependiente. Es decir, si es alguien que no está muy experimentado, si tiene condiciones inadecuadas para la observación, si el equipo tiene algún problema, etcétera. Todo eso depende para un diagnóstico. La tomografía computarizada puede dar hasta 95% de exactitud del diagnóstico, por lo que realmente se preferiría como prueba de imagen, aunque para un diagnóstico más rápido, económico y todo lo demás, se prefiere la ecografía. La radiación también puede llegar a provocar un riesgo de cáncer y sobre todo el medio de contraste que puede llegar a ocurrir. La resonancia magnética es una prueba mucho más sensible y específica, o sea, esta nos indicaría prácticamente todo. Sin embargo, no es de primera línea y no se recomienda en niños ni en embarazadas. ¿Qué se debe de evaluar? Primero que nada,
en el apéndice normal, o sea que primero hay que conocer lo normal para poder observar todo lo que esté fuera de, eso sería lo anormal. Tenemos que ver que el apéndice tenga una estructura tubular, que termine en el extremo del ciego y que no haga ninguna curvatura extraña, a menos que sea una curvatura anatómica, ¿no? O sea, normal, porque vimos que el apéndice puede tener muchas presentaciones en su desarrollo de la anatomía. El espesor debe de ser menor a 3 milímetros y el diámetro transverso debe de ser menor a 6 milímetros, ¿ok? Esos son los criterios importantes para determinar un apéndice normal. Y cuando hablamos de los criterios imagenológicos para una apendicitis, pues bueno, ¿qué vamos a encontrar? Aumento del diámetro apendicular, engrosamiento de la pared, inflamación y vascularización de la pared, inflamación de la grasa periapendicular, contenido periapendicular, engrosamiento del ciego y adenopatías. Esa tabla me gustó mucho, si quieren pueden tomarle la captura de pantalla y todo lo que ustedes necesiten, porque nos resume los hallazgos imagenológicos que podemos encontrar en las pruebas recomendadas. Como les digo, la más importante sería la ecografía, porque bueno, a partir de aquí es donde podemos detectar más fácil a las complicaciones. Sin embargo, esta es operador dependiente. Las más sensibles y específicas serían la TAC y la resonancia magnética, pero pues son más costosas, no hay en todos los lugares, o sea, hay más complicaciones, no se recomiendan en niños, hay problemas con las embarazadas, o sea, todo tipo de condiciones terminan haciendo que el gold standard sea la ecografía. Y bueno, ya para ir cerrando poco a poco el tema, vamos a ver que lo más importante es la sospecha clínica de apendicitis y tener en cuenta siempre otros supuestos, ¿ok? Otros supuestos, ¿por qué? Porque bueno, al final de cuentas estos nos pueden indicar otras causas de abdomen agudo. O sea, es sospecha clínica de apendicitis, ecografía o directamente a una tomografía, ¿no? Porque pues bueno, es mucho más sensible y específica, pero pues tiene otras problemáticas que ya veníamos platicando. Si la ecografía ya nos dice apendicitis, o sea, ya todo bien, nos vamos a cirugía, ¿ok? Si la ecografía nos muestra un apéndice normal, repetimos la ecografía en menos de 24 horas. Eso es importante para una evaluación secundaria si aún presenta dolor y no se ha identificado la causa real de ese dolor. O si la ecografía no es concluyente y sobre todo afecta a niños o pacientes jóvenes por epidemiología, se recomienda repetir la ecografía otra vez en menos de 24 horas. Ahora, si se repite la ecografía y esta todavía no es concluyente, se puede llegar a utilizar una tomografía, ¿ok? Y si hay otras complicaciones, pues bueno, puede llegar hasta lo que es la resonancia magnética. ¿El tratamiento cuál sería? Bueno, de manera general, el tratamiento se divide en dos, el médico y el quirúrgico. El médico básicamente es una apendicitis no complicada. ¿Y cuál sería el criterio más importante? Que no tenga perforación y que la condición sea muy rápida y que sea básicamente menor a 6 horas. Algunos autores mencionan menor a 4 horas, dicen otros, pero bueno, de manera general el tiempo de la condición es más importante. Aunque lamentablemente de estos pacientes hasta un cuarto termina en la apendicectomía, es decir, de cada 10 pacientes que queramos, bueno, de cada 100 pacientes que queramos tratar de forma médica, o sea, sin cirugía, 25 van a terminar en la cirugía, en la apendicectomía. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy alto de peritonitis si esta no se llega a cuidar, si no se llega a modular de forma correcta. El cultivo de bacterias también se hace bastante profuso, sobre todo por el papel que tiene el apéndice. Y los antibióticos que se recomiendan para el tratamiento médico van a ser las cefalosporinas o los beta-lactámicos, así como los carbapenémicos o metronidazol en caso de infecciones un poquito más avanzadas. El tratamiento quirúrgico, por su parte, se refiere a la apendicectomía como el gold standard, es decir, la eliminación o la separación del apéndice como tal. Es una doble terapia porque, bueno, puede ocurrir en una terapia de sanación y además para disminuir la infección y la inflamación. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Una cirugía de mínima invasión como la laparotomía o una abierta como la apendicectomía? Bueno, depende, ¿no? Si es una apendicitis no complicada, pero que sí tiene criterios quirúrgicos, básicamente podría utilizarse una laparotomía. Sin embargo, muchas de ellas pueden llegar a complicarse y termina siendo una apendicectomía abierta. La mortalidad va aproximadamente en un 0.28%, o sea, es bajita,
pero puede llegar a provocar hasta 4% si hay factores de riesgo como la evaluación ASA típica, ¿no? Diabetes, hipertensión, cáncer, otras enfermedades, la edad, tiempo de la lesión, si hubo o no una infección generalizada, peritonitis, etc. O sea, todo eso influye en el pronóstico de la cirugía. Si ocurre una complicación tanto trans o postquirúrgica, la mortalidad puede llegar hasta 45%. Es muy alta la mortalidad si existe una complicación quirúrgica en el caso de la apendicitis. Y la recuperación de los pacientes se da aproximadamente en 24 a 48 horas. Es muy rápida, pero siempre hay que tener cuidado con el riesgo de sepsis o con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ocasionado por una peritonitis o por una desviación de los factores inflamatorios que terminan influyendo en el apéndice. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que si fue así, pueden suscribirse, darle a like, compartirlo y dejar un comentario bonito para el canal, así como recomendaciones para videos que las estaré leyendo y les estaré haciendo caso. Siempre les dejo las referencias bibliográficas, así que este video no es la excepción. Por lo tanto, aquí les dejo las referencias que se utilizaron para este video. Y me gustaría despedirme con esta frase de Charles Bukowski que dice: a veces te subes a la cama por las mañanas y piensas, no voy a lograrlo, pero te ríes por dentro, recordando todas las veces que te has sentido de esa manera. Es decir, siempre podemos superar las cuestiones adversas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos pues hasta la próxima.